Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Nagendra Torres, Astrovidas Naji y Astrología Nagendra. Y en esta ocasión queremos platicarte, compartirte, pues un caso que creemos que es demasiado interesante sobre estos fenómenos extraños, inexplicables, misteriosos. Y pues tiene por título la misteriosa esfera de Betz, ¿no? O de la familia Betz. Y todo esto, pues creemos que es bastante interesante y queremos irles platicando poco a poco el porqué, el gran misterio de esta famosa esfera misteriosa. Así que bueno, para empezar podríamos decir que cómo sucedió esto y en dónde, mi querido Master Richard. Platíquenos. Nos remontamos al año de 1974 en una localidad que se llama Fort George, Estados Unidos, Jacksonville. Y estamos en la, digamos que en la planicie de unos terrenos bastante grandes de una familia muy acomodada de apellido Betz, ingeniero marino, su esposa Jerry y su hijo Terry, quienes vivían ahí bastante cómodamente. Era una familia muy acomodada, adinerada, pues tenían muchos terrenos por ahí. Pero esta zona resulta que es una zona pantanosa, no es un bosque seco, no son bosques así que se puedan incendiar fácilmente. Y es que lo que tiene que ver con los primeros eventos que ocurrieron ahí involucran que de pronto una mañana estaban ahí y de pronto alguien les avisa que se está incendiando parte de su propiedad, parte de su terreno. ¿De qué tamaño el terrenito? De unos 88 acres aproximadamente. Wow. Estamos hablando de más de 30 hectáreas de terreno. Y de pronto llegan al lugar donde está ocurriendo el incendio y sucede que dentro de todo eso, ya que empiezan a poder entrar ahí, descubren que hay un objeto ahí enclavado en la tierra que parece ser como un objeto esférico, una esfera de color como aluminio, como metálico. Todavía estaba ahí muy caliente, pero se veía que era un objeto esférico de color metálico. Ok, y entonces, bueno, sucede esto, ven este fuego y luego empiezan a pasar unas cosas muy extrañas, pero ¿por qué? O sea, ven esta cosa y de ahí deciden que la van a dejar ahí en el fuego o se la van a llevar a su casa. Ok, siguiendo súper bien, Richard, esta parte, toman la esfera, se esperan un momentito, les da como curiosidad, la llevan a su casa y pues estaban con la tristeza de que se habían quemado los terrenos, estaban con todo eso, pero finalmente les daba mucha curiosidad esa esfera. Y al tener esa esfera, la dejaron ahí algunos días, y estamos hablando más o menos ahí de abril 26 de 1974, como lo dijiste muy bien, y en ese momento estaba Terry, que era el hijo de la familia, tocando con una amiga que se llamaba Tere Fraser. O sea, se llevan la esfera y la dejan en la casa como un souvenir. Como un recuerdo. Sí, y específicamente en el cuarto de Terry, porque como tenía 21 años, estaba en la universidad, estaba como en todo ese rollo y tiene una personalidad muy curiosa, tenía la esfera. Y la había puesto como en su closet, por ahí un poquito como a la orilla, ¿no? Como de adorno. Como de adorno, como de, pues un día vamos a averiguar de qué trata. Inclusive hasta pensaban que podía haber sido una bala de cuando fueron en el tiempo de la colonia, etcétera, los españoles, una bala de cañón. Pero bueno, la dejan ahí. Y en ese momento estaban tocando la guitarra, estaban los dos, él con su amiga, y empieza a ver como una especie de así. Como que suena una vibración. Como si estuvieran diciendo un zumbido. Un zumbido, exactamente. Y no sabían de dónde salía, entonces bueno, siguen tocando y después se hace un poquito más acentuado. Dicen, oye, ¿qué está pasando? Y se dan cuenta que esta bola tan especial, plateada, estaba emitiendo eso. Parecería como si la música que tocaban de la guitarra provocara que esta esfera hiciera, bueno, que lo reverberara o... Como si reaccionara. Como si reaccionara, exactamente. Entonces les empezó a llamar mucho la atención y se dieron cuenta que no solamente hacía el pequeño zumbido, como tú decías, sino que había algo más fuerte, porque el perrito tenía un poodle y se tapaba las orejitas, ¿no? Y ahí se dieron cuenta. Como que lo lastimaba el sonido. ¿Cómo se llaman? ¿Frecuencias altas? Sí. O sea, que son músicos. Frecuencias altas. Bueno, para no hacerse un cuento largo, pues como que se emocionan los dos, bajan con la mamá de Terry, Jerry, como tú decías, y entonces les dice, a ver qué pasa. Entonces la ponen la bola en el suelo y la mueven tantito y empieza a girar primero a la derecha, fue sus primeros movimientos, así como si fuera un bebé, como tú dices, ¿no? Y luego a la izquierda. Dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que se mueve?
Para no ser el cuento largo, les encantó todos esos movimientos, pero días después, pues estaba este Terry muy curioso, así con esta conciencia científica, esta mentalidad científica, y agarra un martillo y le da un mazazo, le da un martillazo a la bola y suena, como tú me platicaste en el desayuno, como una campana muy aturdidora, muy, muy fuerte como para ser un objeto tan pequeño, y entonces sacaron de onda. Y lo más curioso, que nos llamó mucho la atención, es como si estuviera una conciencia o una inteligencia adentro, porque la bola después del garrotazo se alejó de él como diciendo, oye, pues yo vengo en son de paz, ¿por qué me pegas un mazazo, no? Entonces de ahí se empezaron a dar cuenta que tenía como esta voluntad, y para no hacerles el cuento más largo, empezaron a pasar sucesos como que un día la sacaron al sol, y se dieron cuenta que el sol de alguna manera era capturada su energía del sol dentro de la esfera, y esta esfera lo que generaba, se daban cuenta porque como que botaba en el suelo. Como que se sobrecargaba. Como que se sobrecargaba, así como cuando uno tiene mucha pila y dice, yo quiero hacer algo, así estaba la bola, ¿no? Bueno, y en una de esas, algo que fue muy maravilloso, fue que dentro de la casa, cuando estaba sobrecargado, que duró caliente 3 días, estuvo durante 12 minutos moviéndose a su voluntad, como que iba, checaba por acá, iba, regresaba, o sea, súper, o sea, como lo narran, no sé, que lo platicamos todos, ¿no? Había como esta sensación de que había una inteligencia ahí. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Pues o de que algo estaba haciendo la esfera, ¿no? Algo estaba haciendo la esfera, fuera remotamente alguien la controlara o fuera ella misma, que era como más la idea, ¿no? Para no hacer el cuento largo, en uno de esos días se dieron cuenta que si la frotaban tantito y daba las vueltas, empezó a dar vueltas alrededor de la sala, del living room, ¿no? Y entonces empezó a agarrar como, estaba tan cargada que empezó a agarrar como un clip, la tapa de la mayonesa. O sea, como electromagnética. Electromagnética, como si el sol, con algo que ella producía, lo convertía en electromagnético. Y para no hacer el cuento largo, pues estaban maravillados, lo empezaron a platicar con vecinos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que durante unas noches, porque Terry dijo, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Porque esta como que se manda sola, pues vamos a meterla en la bola de los bolos. La vamos a esconder, la vamos a guardar. La vamos a guardar en la bolsa de los bolos en la noche. Y fíjense que lo que ocurrió, aquí fue donde más puso, creo que nos encantó, que abrían las noches, empezaba a sonar como si alguien tocara música de órgano, y las puertas se abrían y se cerraban como fenómeno, ¿qué dijiste tú? Poltergeist. Como poltergeist. Sí, básicamente es hasta donde yo pasaron todas estas cosas. Y dos cosas, ¿no? Sí. Que si querían, por ejemplo, la ponían en una mesa, ¿qué pasaba? Gracias. Estaba en la mesa y haz de cuenta que está así horizontal. Entonces el Terry la levantaba para que se cayera. Y entonces llegaba a la esquinita más inferior y como si se asomara la esfera y dijera, uy, 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 no. Y empezaba empezaba a irse hacia arriba. Es decir, tenía un fenómeno que podía ir, ¿cómo se llama? ¿Antigravedad? Pues sí, o como que inteligentemente no se caía. Era inteligente y era antigravedad y hacía eso. Sí. Entonces tenía todas estas cosas que sonaban como campana, que daba vueltas, que era electromagnética, etcétera. Y aquí pasó algo muy importante en la vida de ellos. Como lo empezaron a platicar con vecinos y con demás personas, llegó un cuate que se llama el ingeniero Harder. Ahorita nos va a contar Master Len, pero sí. También la bola parece que seguía, ¿no? A la persona. Sí, exactamente. De hecho la seguía como si fuera una mascotita, un gatito, un perrito. Tenía como actitudes de mascota, ¿no? Exactamente. Un perrito. Sí. Y como que sabía quién lo quería y como que había adoptado un poco al Terry. Y seguía a Terry. Y seguía particularmente a Terry. Ok, y bueno, entonces pasa esto, comienzan a hacer estos como experiencias entre ellos. Sí. En eso, pues obviamente empieza a llamar la atención, le platican a algunos vecinos. ¿Y qué pasa, mi querido Master Len? ¿Qué sucede ahí? Lo que siempre pasa, ¿no? Ajá, el chisme. Un vecino chismoso llega y dice, a ver, yo quiero saber, la ve la esfera y dice, a mí se me hace que es un aparato espía de algún gobierno. Y sobre todo en los 70s, ¿no? Claro, como que ahí imagínate. pensaban que todo era espía. Toda comunista. Todo era comunista. Entonces el vecino chismoso le dice, oye, pero yo conozco a un reportero acá que se la sabe de todas y que estaría muy interesado en venir porque él se dedica a esos fenómenos extraños, paranormales. ¿Cómo ves si le echamos una llamadita? Pues bueno, échale la llamada a ver si viene aquí el
el reportero. Entonces le marcan al reportero, el reportero dice, pues voy a ir, pero la verdad es que estaba como ya aburrido porque él decía y contaba dentro de sus historias que siempre que iba encontraba estos fenómenos como un fraude, ¿no? Entonces era como, ay, otra vez ya me llamaron, no puede ser. Bueno, pues vamos a investigar a ver qué hay. Va, investiga, llega al lugar, dicen que venía con una actitud como muy payasa de, ay, pues sí, a ver, muéstrame la bola, a ver qué hace, a ver qué chistecito hace, ¿no? Seguro va a ser un fraude. Él le empiezan a mostrar la bola y yo digo esfera, ¿no? La esfera, no sé bueno, sí, la esfera. La bola, pero bueno, les muestra la esfera. Exacto. Y entonces la esfera empieza a tener esas actitudes que decimos, ¿no? Empieza a seguir, empieza a ver cómo tiene un movimiento propio. Todo esto que platicaba Masternaje, pues se lo muestran al reportero. Y el reportero dice, pues esto sí está raro, ¿no? Hasta se espanta, ¿no? Sí, dice, oye, pues como que esto sí tiene que salir en el periódico, esto ¿no? bueno. Si hemos sacado cada Unas payasada. Sí. Si hemos sacado cada payasada, pues esta que sí es real, pues vamos a sacarlo, ¿no? Y entonces él pertenecía al Jacksonville Journal. El gran periódico. El gran periódico. De ese pueblito. De ese pueblito, entonces lo publica. Él lo que menciona rápidamente nada más es que pues veía una esfera que tenía un tamaño de 20 centímetros. Para ese tamaño tenía un peso considerable, ¿no? De entre 9 y 10 kilos. Tenía un triángulo, por ahí menciona una marca. Tenía un triángulo, ¿sí? Y que pues, le parecía muy misteriosa, hace todo el reportaje, como decíamos, tiene mucho éxito, y a partir de ahí, pues muchos reporteros se interesan por esto y quieren ir a la casa Belts, al famoso castillo donde ellos vivían, y ahí quieren ser partícipes, pero empiezan a marcar y a marcar y a marcar y a marcar, ¿no? Exacto. Y quisieron marcar. Y siguieron marcando. Y siguieron marcando. Y lo que pasa ahí es que, bueno, que se empieza a hacer más famosa porque, pues, sale en este reportaje, ¿no? De este periódico local, pero, pues, empieza a llamar la atención y entonces, pues, más gente está interesada, más gente quiere saber qué está pasando, comienzan a llegar reporteros de, pues, todas partes viendo qué está pasando, qué está sucediendo, qué hace esa esfera misteriosa, es alienígena, es militar, de qué se trata, hasta que, obviamente, pues llega a los oídos del gobierno, ¿no? Entonces la marina, ¿no? Los militares dicen, caray, pues tenemos que investigar de qué se trata esta famosa esfera que están diciendo y vamos a revisar si esta esfera pues hace lo que hace, si es un fraude, y si no, y si sí hace lo que hace, pues vamos a ver qué está pasando. Entonces llegan a la casa, entonces pues se presentan, obviamente explican que se quieren llevar la esfera para hacerle experimentos, pero la señora llamada Jerry, ¿estamos de acuerdo? Doña Jerry dice, no, yo ya conozco cómo es eso, a mí no me van a quitar mi esfera, esta esfera está poderosa, es única, a mí me gustó. No, y cayó en mi terreno. Y cayó en mi terreno, así que háganle como quieran. Dicen que es casi saca la escoba y los iba a agarrar escobazos, pero los militares le dicen, señora, por favor, cálmese, el problema es el siguiente, si esta esfera es un arma como una bomba atómica o como una bomba de neutrino, algo que no sabemos qué es, y es una bomba terrorista prácticamente, un explosivo. O que podía ser el pedazo de un satélite. O el pedazo de un satélite espía, lo que sea. Primero tenemos que descartar todo eso antes de dejarla tener esa esfera en sus manos. Entonces la señora Jerry dice, ok, si me están obligando, entonces vamos a hacer algo. Vamos a firmar un contrato, me van a firmar un papelito en donde me van a asegurar que me van a regresar mi esfera tal cual está, como está, y que aparte pues no me la van a destruir, ¿no? Sino que va a llegar bien. Y tienen que demostrar que es realmente algo que pertenece a ustedes, al ejército, para que no me la regresen, ¿no? Si no me demuestran que es un arma y si no me demuestran que es del gobierno de Estados Unidos, es mi esfera, yo me la quedo y me voy a quedar a vivir con mi esfera, ¿no? Entonces pues se sienten muy felices, el hijo dice, esa es mi madre, de ahí soy, todos se ponen muy contentos. Entonces, bueno, se la lleva el ejército. Y cuando se la lleva el ejército, pues determinan que es una esfera de un diámetro de 26 centímetros y que pesa 9.5 kilos, ¿no? Porque lo manejaban en libras, pero nosotros en códigos de multiverso hicimos el cálculo y son 9.5 kilos. Y después se dan cuenta que tiene una aleación de acero y otros metales, pero el acero en 31 grados. Y pues tiene estas como aleaciones de algunos otros materiales que no entienden todavía bien qué son, pero ven que precisamente tiene propiedades que son magnéticas. También revisan que soporta un calor bastante extremo, o sea, no se derrite como debería derretirse el acero.
y también ven que soporta un peso más o menos de media tonelada. O sea, para la pobre esferita... Por pulgada cuadrada. Por pulgada cuadrada. Entonces la pobre esferita nos la aplastan, ¿no? Así, pobre esferita, a ver cuánto aguantaba, pero aguanta hasta media tonelada. Ya no le quisieron subir más porque dijeron igual y le reventamos, o yo creo que no tenían con qué meterle más potencia. Bien, yo pienso eso. Pero bueno, determinan eso. Y algo súper interesante es que se dan cuenta que tiene 4 polos magnéticos. Y lo extraño de estos polos magnéticos es que no son fijos. Es decir, normalmente tú tienes un imán y si tú mueves el imán, ¿no? Tienes un imán y lo estás moviendo, pues esos polos van a ir junto con el movimiento del imán. Pero en el caso de la esfera, si ellos mueven la esfera, los polos es como si fueran independientes de lo que está afuera, como si hubiera algo dentro de la esfera que tuviera esta particularidad magnética. Pero bueno, no saben qué es, pero sí se dan cuenta que y son 2 polos positivos y 2 negativos. Exacto. Y se dan cuenta que es como una especie de efecto toroidal, como un campo magnético toroidal, pero doble, por esta cuestión de los 2 y 2. Y bueno, pasa todo este rollo y también se dan cuenta que tiene algunas características como de emisión de frecuencias, pero no logran determinar bien qué. Eso queda muy extraño porque no pueden determinar correctamente o específicamente qué es. Y pues intentan darle también con rayos X, ¿no? A ver si hay algo adentro. Pero pues las máquinas que utilizan no marcan nada, y unos de ellos, de los militares, dicen, bueno, a lo mejor es que nos falta poder, como que falta potencia, tráete una máquina más poderosa. Pero vamos a suponer que, se dice que se les acaba el tiempo que tenían por el contrato que habían firmado. Entonces los resultados de esos rayos X ahora más potentes, porque los primeros no dieron nada, era como si la esfera no tuviera nada dentro. Cuando le dan esos rayos X más potentes ya no da tiempo, entonces bueno, ya regresan la esfera, dicen, pues sabes qué, ya llévatela. Y entonces un militar va a casa de la familia de los Betts a entregarla. ¿Y qué pasa, mi queridísimo Master Richard? En efecto, ahí ocurre que, pues tras no poder determinar que pertenece al ejército o al gobierno o alguna de sus instituciones, deciden regresar la esfera, pero acompañado de un militar que lleva consigo un sobre como de esos de radiografías de papel manila color amarillo, y dentro vienen las radiografías o los estudios de rayos X que habían arrojado esos experimentos. Entonces aquí en este momento entra en escena un curioso supuestamente científico de nombre Carl Wilson, quien empieza a estudiar la esfera. De hecho se queda con la esfera unas 6 horas, les pide permiso a la familia Betts para poder hacer los estudios. El Carlitos Wilson. Exacto, y se queda el Charlie Wilson. Se queda así con su Wilson. Me acordé de la bola. Yo también lo mismo, güey. Ahí salió la película. La bola de voleibol. Y se queda ahí entonces con esta esfera unas 6 horas estudiándola, haciéndole diferentes observaciones, y fue el primero que determina que la esfera sí produce ondas de radio, que es como una especie de transmisor, como una especie de antena, pero también puede determinar que en los estudios de rayos X se muestra, él puede decodificar de alguna manera esa información y puede ver que hay como capas de diferentes composiciones del mismo acero y que llegan hacia un centro que es hueco, que es más o menos del tamaño de una manzana. Como una muñeca rusa, haz de cuenta. Exactamente, como si hubiera sido construido en capas, pero recordemos que la esfera no tenía remaches, no tenía juntas, no tenía divisiones, no había ningún detalle que pudiera verse que había sido ensamblada por alguna máquina o con algún tipo de manufactura, ¿no? Entonces dentro de la esfera pueden ver que hay 3 pequeñas esferas pequeñitas ahí dentro de ese espacio hueco, y que además están conectadas con unos cables, están unidas por medio de unos cables. Circuitos, sí. Entonces dicen, caray, pues esto qué viene siendo, ¿no? ¿Qué tipo de artefacto es este? Caray. ¿Qué tipo de artefacto es este? Y pues entonces lo que sucede también en ese momento es que desaparece este hombre, de repente se va, y la familia empieza a investigarlo porque no sabían cuáles eran sus credenciales, de dónde surgió, de dónde salió, y no encuentran absolutamente ninguna información. O sea, como si el tipo fuera alguien que no existe. Ajá, ¿no? De hecho, un simulador. Ellos pensaron que podían ser de algún servicio de inteligencia secreta o algún tipo de espía. Sí, porque ni siquiera
el instituto que él dijo Existía, ¿no? No existía. Todo no era había pirata. todo. Así Y es. entonces la familia, imagínense, pues se queda así como que esto ya está muy extraño. Híjole, cada vez somos más famosos, qué raro está sucediendo, pero no se queda ahí la historia. Después llega otro científico a la casa, mi querido Master Ponchini. Sí. Platíquenos, Masternaje, ¿qué pasa en esta parte tan interesante? Me encantó cómo lo estamos llevando porque justamente después de que se queda, gracias a Carlitos Wilson, se quedaron como con muchas más ganas de... A ver, el gobierno les decía lo que no era la esfera, pero no les decía los que sí eran. Claro. Y en cambio en esta ocasión sí les dio ciertos datos que les trajo una curiosidad. Llega un cuate que se empezó a hacer amigo de la familia, que se llamaba el ingeniero, James Harder. Jaime el Duro. Ándale, duro de Jaimito. matar. James Harden. Ándale, o de los... Jaime el más duro. Soy Jaime el Duro. O el de los datos duros, el de los sí, datos sí, duros, bueno, sí. mira, cómo no. Bueno, James Harder estaba ahí y se empezó a hacer amigo de la familia porque ya estaban un poco entre renuentes a prestar la esfera y por el otro lado sí estaba chido, como que querían saber más, ¿no? Entonces, ¿qué hace James Harder? Tenía conocimiento, si no me equivoco, era ingeniero nuclear o físico o algo así. Bueno, sabía de materiales. Era un ingeniero, sí. Era un ingeniero picudísimo, de tipo así de que saben de un chorro de cosas, ¿no? De la materia y de los elementos y todo. Como ¿Cómo es el físico. nombre? Eso, sobre Jaimito todo de Duro. los- Jaimito Duro, el físico. La Jaimito el composición Duro. de los elementos. Composición de los elementos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él decía que de acuerdo a los protones, bueno, investiga la bola, le dan chance. Esfera. La esfera, y creo que de hecho la estudia ahí mismo, no tengo ese dato correcto. No Sí, sé ahí mismo la estudia. Ahí mismo, ¿no? Ya no se la llevan por la desconfianza que tenían. Pero lleva sus aparatitos. Lleva sus todo, aparatitos y lo que descubrió es que tenía, de acuerdo a los protones que tenía, era un material que no podía descifrar cuál era. Y puso un parámetro de referencia para que nos diéramos cuenta qué tan importante, qué tan desconocido, qué tan misterioso, cuánto uyuyuy tenía esta esfera. Un quemón, ¿Ok? para que nos diéramos un Para quemón. que nos diéramos un quemón. Y entonces él platica que, por ejemplo, el uranio en estado natural tiene una composición de número atómico de 92. Quédense con ese dato. Uranio a nivel natural, 92. Pero procesado en laboratorio sería de 118. Bueno, en cuanto a número atómico... Procesado en reactor nuclear. Eso, se me Ajá, olvidó. ajá, Sí, sí, ajá. sí. Y lo apunté aquí, pero bueno. Reactor nuclear. ¿Qué hay aquí importante? 92, 118. Este elemento que no sabían cuál era de 140 de número atómico. 140 quiere decir que no había la más sencilla idea de qué era este material. Que Sí, no se conocía en la Tierra un elemento que Exacto. tuviera esa composición. Esa composición, y de hecho eso Y estaba... hasta la fecha, ¿eh? No, en la tabla periódica no existe algo de 140. No existe. Ajá. Y parece ser que eso estaba en un grosor en la esfera de media pulgada con estas aleaciones. ¿Sí? Y, bueno, se decía que podía ser de un reactor nuclear, lo que estábamos diciendo hace ratito, y que se postulaba que también podía ser de una sonda alienígena. Él fue el primero. Él fue el primero el que me- lo propuso, que se atrevió a proponer que era del espacio exterior. Y lo que decía era que tenía como una técnica dentro de sí, por las esferitas y esto, antigravedad, que podía emitir por lo menos radiofrecuencias, y la otra es que tenía una propiedad como antigravitatoria. Impresionante, ¿no? Sí, y ya, listo. Jaime el Duro. Jaime el Duro. Y bueno, otra vez. Ya no se le va a olvidar a nadie, ¿eh? Otra vez la familia dice, caray, el Jaime sí venía duro, sí trae toda esta información, Datos duros, está datos muy duros. macizo, Datos duros. pero esto no crean que se quedó ahí, esto no se queda ahí porque luego, ¿qué pasa, mi querido Masterland? ¿Qué sucede? Pues luego llega el más chicloso de los chiclosos de los científicos. Que por cierto somos fans, somos fans. Debemos un video de este el personaje que siguiente, les va a gustar si les muchísimo. gusta, lo hacemos. Cervecero, ¿no? Era Podríamos cervecero, ¿no? hacerlo. Le mandamos un saludo a cualquiera que sea el multiverso donde se encuentra. Que es el querido Alan Hynek. Alan Hynek. Que No es Heineken, es Heineck. Hynek. Sí, este científico, bueno, ya les hablaremos más profundamente acerca de él, pero su historial es que el ejército lo contrató durante muchísimo tiempo para que viera el fenómeno ovni y lo estudiara de una manera científica. Parte del libro azul, él, ¿no? Parte del proyecto Libro Azul, y su idea era que con todo eso todos esos conocimientos científicos, porque llegaban demasiados fenómenos ovnis
a conocimiento del ejército, que con todos sus elementos él los estudiara y dijera que eran falsos, pero resulta que él se vuelve un fanático de estos fenómenos porque descubre que algunos son muy reales y dice algunos, a lo mejor no todos, pero por lo menos un porcentaje pequeño son fenómenos que no tienen explicación y por lo tanto se mete demasiado en esto. Y yo creo que escuchó, ¿no? Pues estaba ahí como que andaba ahí en todo esto y dijo, ay, escuché esta historia, me encanta. Vamos a ver. Llega a la casa, llega el famosísimo Hynek y le dice a la familia. Y dicen, ¿quién? Y dice, señor Hynek, y dicen, ¿quién es? Y bueno, ya. Ajá. Mi calabacita. Sí, Hynek lo que dice es, bueno, yo los voy a estudiar por mi parte, voy a hacer varios estudios y confirma absolutamente todo lo que había hecho tanto el Wilson como el fuerte, como el duro, como el Harder. Y como todos los que habían hecho ahí unos estudios, él confirma y dice, pues parece que todo esto que están diciendo es real con las pruebas que yo hice. Pero al mismo tiempo, en ese momento, de repente llegan unos grupos de científicos a la casa, porque imagínense, ya eso ya era un manicomio, ¿no? Ya todo el mundo estaba ahí en la casa. Llega este grupo de científicos y le dice a la familia, oigan, nosotros estamos interesados, pero no en estudiarla, sino en quedárnosla. ¿Qué les parece si les aventamos unos $750,000? Que en estas épocas serían $4 millones. Ustedes dicen, nos venden la esfera y todos felices y contentos. Obviamente la familia, que no le interesaba el dinero, porque bueno, pues como platicamos, pues eran millonarios, imagínense toda la casita que tenían. No les hacía falta esa lanita. Exactamente. Entonces, dicen, no, pues por esa parte no, porque lo que a nosotros nos interesa es que se investigue y que nos digan qué es esto. ¿Qué carajos es? No queremos venderla, ese no es el plan. Es entonces, que también para ellos era como un tesoro, ¿no? Claro. Sí. Para los Bets. Sí. Yo me la llevaba hasta el baño si la tuviera, ¿eh? No, así me la traía colgando aquí. Sí. Y pues hasta ahí se queda esa parte de la historia, pero viene algo muy interesante que es el Inquirer. Ah, sí, el Inquirer. El National Inquirer. Bueno, pasa esto, la familia igual se queda como se quedó con el Jaime el Duro, como se quedó con el Wilson. Estaba toda, como dice Master Len, fascinada, llena de preguntas, ¿no? Y al mismo tiempo, imagínate tener en tus manos esta esfera. O sea, imagínate tú qué harías sabiendo que tienes una esfera que hace esas cosas tan extrañas. Aparte de quererle poner el nombre de una mascota, sé que lo harías, ¿no? Le pondrías, pues algún nombre gracioso. Yo creo que era de la familia, porque ¿no? Era de la familia, pero bueno, Silver. Le faltaba mover la cola a la esfera, pero... Silver, Ohio Silver. Ohio Silver. Ajá. Le pondrías Kitty. Exacto. No sé si Kitty, pero... El chiste es que, bueno, estaban ahí, ya les dice todas estas cuestiones Hynek, todo sucede, todo es maravilloso, pero... Pasan algunos días, pasa algún tiempo, y en eso Hynek regresa y les dice, oigan, va a haber de parte del National Enquirer, que era una especie como de revista científica y cuestión muy seria, va a haber un concurso donde pues se está invitando a las personas a que vayan, a que lleven objetos o cosas que demuestren que son extraterrestres. Si alguien demuestra que es alienígena, se va a llevar pues la cantidad de $70,000 a su casa. Obviamente la familia Betts le viene valiendo, como bien sabemos, pues un pepino, pues, no le interesa el dinero. Sí, pero ya lo han ofrecido 10 veces antes más. Exacto, pero Hynek les dice, no se confundan, yo sé que a ustedes les sobra el dinero, hasta ya me han prestado, pero por eso estoy aquí, para que me vuelvan a prestar otro poquito, pero lo que sí es que va a haber muchos especialistas así de picudos como yo, o más picudos que yo, es decir, más sabios e inteligentes todavía que yo, lo cual nosotros dudamos, pero bueno, eso dijo Hynek. Y entonces le dice, ¿por qué no llevamos la esfera? La llevas, mi querido Terry, porque es ese amigo de este muchachón hippie con su greña larga y que tocaba la guitarra. ¿Por qué no vamos juntos y nos llevamos la esfera y que la estudien y la revisen? Y bueno, si se ganan el premio, eso ya no sabemos qué dijo, a lo mejor se quería quedar con la lana, quién sabe, pero bueno, el chiste es que van. Lo convencen y entonces llegan al National Enquirer. Hay algunos videos que pueden encontrar en YouTube, en internet, donde están estos pequeñitos videos de segundos, pero ahí se ve este muchacho cómo está girando la esfera con sus manos, como diciendo, esto de aquí es mío, no se los voy a compartir. Está ahí, se ve también a Hynek, se ve a otros científicos que están en esta especie de podio, así como los códigos del multiverso. Caramba. Entonces, están ahí, bla, 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 todo está maravilloso, están presentando la esfera, que tiene todos estos misterios, bla, 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 y en eso pasa algo muy extraño. Le dicen al señorito Terry, pues mamá? Hay una llamada donde están diciendo que su mamá pues le pasó un accidente, está muy grave, tiene que ir de inmediato.
Y nuestro querido Terry dice, híjole, yo no quiero que a mi mami le pase nada, ya me voy, está el buen Hynek, que ya pues, me cayó bien, estos del National Enquirer se ven muy serios, pues me voy rápido a ver qué le pasó a mi jefecita. Se ve gente buena. Se ve gente buena, aquí en México dirían, voy a ver qué le pasó a mi jefecita, es decir, a mi mamá. Les dejo la bola. Ahí les dejo la bola. La cartera. Cuídenme la cartera también, la esfera. El IFE. Ahorita vengo. Y entonces este muchacho, en un descuido del universo, en un descuido de la vida, deja la esfera, se va a ver qué pasa con su mamá. Cuando llega, la mamá le dice, mijo, no tengo nada, te chamaquearon, te vieron la cara de Watt, porque yo no tengo en verdad absolutamente nada. En eso el Terry se las empieza a oler y dice, creo que ya me vieron la cara de Watt, esto está muy extraño. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa ahí, mi queridísimo Master Rich? ¿Qué sucede ahí? A ver. En efecto, el Terry dice, ya nos torcieron. Y pues empieza, se regresa de hecho, se regresa al National Enquirer. Lo dijo perfecto. Ya nos torcieron. Jefa, ya nos We've been torcieron. torsated. Mamá, nos nos torcieron. torcieron. Y la mamá gritó, te dije, por eso lo del contrato, eres un imbécil. No, ajá, sí, claro. Nos torcieron. Entonces resulta que se regresan al National Enquirer y ahí pues hacen la original así como de, ¿qué habrá pasado con la esfera? Pues estaba ahí, ¿no? Ah, sí estaba ahí, sí. Ah, es que se la llevaron a Nueva Orleans algunos panelistas Para que la porque vieran, para que la van vieran. a Una hacerle limpia. otros estudios, pero no se preocupe, se la vamos a regresar. Íntegra. Total que se empiezan a hacer de la vista gorda y en algún momento pues efectivamente reciben ya como una llamada para decirles sí, pues vengan por su esfera. Y total que llegan y les entregan una mochila que es como una mochila para bolas de boliche y se la llevan Y el Terry feliz, ¿no? Terry feliz, la abrió, ¿no? la abrió, vio ahí el objeto, La bola. metálico, la esfera y todo, dijo, pues bueno, ya me la llevo, se sale del National Enquirer y de repente pues llegan unos reporteros ahí y les dicen, es la esfera, ¿verdad? Ahí la traes, ahí traes el objeto. Saca. Y entonces les dice, sí, la claro esfera, que la sí, esfera. entonces saca la esfera y pues se la pone en el piso y Haz la lo tuyo. esfera no hace absolutamente nada. O sea, no regresa, Le no empieza gira, a dar nada. así, le empieza a hacer Le así como, chifla y nada. Ey, espera, haz lo tuyo. Haz Como lo diría tuyo. Lenin, haz lo tuyo. haz lo Ajá. tuyo, muévete, actúa, haz tu show. Y Entonces no se mueve, es un pedazo de metal o Es de un quién sabe pedazo qué, de miel. inservible. Y entonces ahí se dan Mercurio. cuenta De de que mercurio. nunca más van a recuperar su esfera, la esfera Betz. Exacto. Ahí es donde ocurre que también, a pesar de eso, ya hay demasiada gente en la propiedad de los Betz, ya hay demasiada gente vigilándolos, acosándolos, queriéndoles hacer entrevistas y todo tipo de preguntas, lo que se vuelve sumamente incómodo para toda la familia, y entonces deciden ponerse fuera del alcance de los medios, venden la casa, venden muchas de sus cosas y se van de manera anónima a habitar a otro lugar, y ahí es donde concluye esta historia desde este punto de vista. Y hasta la fecha no se ha encontrado la esfera de Betz, nadie sabe qué pasó con la esfera de Betz y la familia determinó que nunca jamás hablarían acerca de la esfera de Betz. Así que si de repente alguien se encontraba al Terry en la calle y le preguntaba, él no respondía al respecto. Si llegaba el New York Times inclusive y les dijera, familia Betz, querido Terry, platícanos, ellos no iban jamás a volver a hablar de la esfera. Sí, de hecho lo último que se supo es que toda la familia Betz al final hizo un estudio con rayos X y descubrieron que ya no tenía las tres bolitas dentro y que tenía una rajadura, como que si le hubieran abierto o si tuviera O si en efecto lo hubieran perforado, no se sabe, o si era otra esfera y esa sí Exacto. tuvieron que juntarla porque esa sí la hicieron con máquina Exacto. conocida, ¿no? Entonces nunca se supo si la esfera era real, nunca se supo exactamente qué era, y ya pues a partir de aquí las conjeturas se volvieron muchísimas en toda la comunidad OVNI y en todas las personas que se llegaron a enterar de esto, y fue que pues empezó a creer que Hynek estaba envuelto en la desaparición de la esfera y que incluso pudo haber sido también un acuerdo entre él y la familia de guardarla y de mantenerla en secreto y resguardada, ¿no? De otro tipo de intervenciones. Sí, Pero, que serían nuestras teorías. En exclusiva, miren. Sí, porque de hecho Aquí de la tengo. lo que decía Master Richard es el hijo, curiosamente el hijo Exacto. Paul, después de que muere Hynek, dice que él sí llegó a ver una esfera
Plateada. El hijo de Hynek, El sí. hijo de Hynek, Sí. Paul, dijo, yo llegué a ver una esfera en la casa de mi papá y él decía que era de origen extraterrestre. Sí, que era parte de un ovni. Ujú. Y entonces, pues sí, aquí se vienen teorías. Yo de mi parte sí creo que esta esfera pues fue real. Yo sí creo que existió. Sí creo que los torcieron. Sí creo que la esfera se la robaron. Pero sí también creo, porque nosotros que hemos investigado un poquito a Hynek, creemos que Hynek sí es una persona muy íntegra, al menos en modo personal, y yo siento que Hynek no se hubiera prestado a robársela como tal. Yo siento que, como bien dijo Master Richard, como que se puso de acuerdo con la familia, y yo creo que Hynek les advirtió, ¿sabes qué? Si es algo muy serio esto, y yo digo que mejor hagamos este chanchullo, hagamos estas maniobras para que la esfera pues ya desaparezca del ojo público, y si quieren yo la puedo guardar, cuando ustedes quieran verla pues me dicen y se las muestro, pero pues yo creo que sí hay que ocultarla. Yo quiero creer eso, pero también está la opción de que Hynek sea un loquillo tremendillo y que sí se la haya robado, Y que de ¿no? repente fue el... Sí, sí, Le gusta torcer a la gente. porque Esa esfera honestamente está muy buena. A ver, mi querido Masternaje, ¿usted hubiera hecho lo que, o sea, usted se le hubiera robado así como Hynek supuestamente? Yo creo que sí, fíjate. ¿Usted, mi querido Richard, lo hubiera Honestamente, hecho? sí. Yo soy más como de haber hecho la treta aquella, ¿no? De Exacto. acordar con la familia y de decirles incluso, sí. ustedes vendan todo y desaparezcan. Si Yo me quieren la saber, quedo, yo me la si quedo. quieren saber qué es la esfera, Yo me la quedo. déjenmela, yo la voy a seguir estudiando Completamente de unos acuerdo. 30 años y ya después yo ya les indico como qué viene siendo, ¿no? ¿Y usted, mi querido Masterland? Yo hubiera ido con los científicos que ofrecían $70,000. Y vámonos. Y presta. Y presta, y cáele. Los que ofrecían 750 Ah, 750,000, yo pedía menos. La esfera hechiza, ¿no? Amigo que dieron Y le 70,000. hubieran dado un zape a Lenny y decía, oye, pero pues, si te ofrecían 700,000, entonces, güey. pasó? Bueno, eso es por un lado. Ahora, existen un montón de teorías, ¿no? Porque desde que sea una cuestión de espionaje militar, tecnología estadounidense secreta, yo no creo esa línea porque desde el momento en que la Marina entró y le hizo estudios, pues se lo hubieran quedado y no se lo hubieran devuelto. Yo eso creo. Pero ahorita vamos a ver mis compañeros qué opinan. Y luego vienen todas estas ideas de que a lo mejor era un satélite, otra que a lo mejor fuera parte de una nave alienígena que cayó. Y al final les voy a decir lo que yo creo que era esta esfera. Pero, ¿qué más, mi querido Master Len, mi querido Master Richard, mi querido Master Nash? A ver, platíquenme. De las teorías que estamos diciendo, yo me quedo con una bien locochona, que es que era tecnología de la época de la Atlántida y que por eso tenía tantos protones, porque se decía que eran tecnología que causaron explosiones nucleares en esa época en Atlántida y eran como recuerdos de esa guerra de la Atlántida. Y qué bueno que dice eso mi Master Len, porque nos faltó un dato muy importante. Y este dato es que cuando Hynek la revisa, ¿se acuerdan? En lo del encuadre y todo este rollo, Hynek les dice, caray, no se les vaya a ocurrir abrir esta esferita o quererla, o sea, abrir a la fuerza, porque debido al elemento que tiene, puede provocar una reacción nuclear como una bomba. Y en eso también se basan para esta teoría, que suena un poco locochona, pero recordemos, es como en las guerras que ha habido, pues ahí todavía se quedan ahí algunas minas, ¿no? Entonces se dice que estos serían como esos recuerdos y que existen en todo el mundo, estas esferas que son armas de la época de la Atlántida. Sí, esa es muy buena. ¿Usted, mi querido Master Richard? Fíjate que a mí sí me suena a que pudo haber sido un objeto extraviado del espacio que provenía de alguna tecnología extranjera, ¿no? De alguna tecnología fuera de nuestro planeta y que en efecto pudo haber sido una especie de herramienta de espionaje, o sea, como un instrumento para observar la conducta de los seres humanos, ¿no? Como que podía ser una especie de transmisor que a su vez de estar receptor, viendo lo que sucedía en el ambiente del planeta Tierra, asimismo también enviaba información a alguna parte, ¿no? Y me imagino también que todos esos fenómenos que llegaron a ocurrir ahí, que estaban pasando al inicio, que platicó Masternaje en la casa de la familia Betts, pues mucho de eso tiene que ver con esas observaciones que el objeto estuvo haciendo y que estuvo transmitiendo sus conclusiones, su información o lo que estaba observando hacia el lugar a donde estaba destinada su señal, ¿no? A mí me resuena mucho que es por ahí. Es que yo también me puedo, los escucho cada uno, yo digo, la compro, ¿no?
Pero bueno, voy a poner otra sin decir que desecho estas. No va a decir la de la esfera de Dragon Ball, ¿no? Esa no. No, por favor, eso es seriosísimo. Ok. Yo soy más como conspiranoico y pienso que así como ya tenemos en ingeniería inversa alguna nave o naves o artefactos voladores, esto pudo haber sido como que se le cayó a una nave. Esa es mi teoría. ¿Una nave terrestre? Una nave terrestre, obviamente basada en lo que vimos en otros programas de ingeniería inversa. O sea, tecnología secreta. Ajá, y me voy al mero inicio del programa. ¿Por qué? Porque el incendio no era fácil, como tú lo decías, que se realizara, porque era una vegetación que le llaman de bosque pantanoso. Tú decías es poco inflamable, entonces tuvo que haber caído en ese momento que se hizo el incendio, porque no hay otra causa, o sea, no había turistas, no había nada. Entonces yo digo que una nave terrícola copiada a los alienígenas, a los de Ips, cayó ahí. Ahora, yo digo, Bien. por ejemplo, es que es todo un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, Cañón. lo que le platicábamos en la mañana, que Masterland nos decía esta parte de la Atlántida, por ejemplo, yo le decía esto, ¿no? Pero es el fuego, ¿cómo explicarías este fuego, ¿no? Que estaba alrededor, pero también si fuera algo que cae del espacio, por el tamaño de la esfera, sí se hubiera visto desde el cielo, pues una especie de cometa, asteroide o meteorito dejando una estela por una fricción, o sea, y es extraño porque parece que por el grado de aguante que tenía la esfera, ¿se acuerdan? De calor, probablemente sí soportaría y no se derretiría, pero yo creo que el cráter de impacto hubiera sido aún más grande. Imagínate un meteorito que mida 20 centímetros, sí está pesadito. Entonces, sí, claro. Yo creo también que hubieran escuchado una explosión, hubiera habido algo todavía más fuerte, no nada más una quemazón. Entonces yo me podría más, inclusive, aunque suene muy Asian Aliens y muy loco esto, pero yo sí me iría hasta por una especie de entrada, como una entrada dimensional, como si la esfera hubiera aparecido, ¿no? Como en una puerta, algo así. También es un tema complicado, pero puede ser que a lo mejor en estos terrenos, pues existan estos como portales y a lo mejor... Que haya entrado en un portal. Exacto, que haya entrado en un portal, a lo mejor de un universo paralelo, a lo mejor de la Atlántida. Es que ya las explicaciones pueden ser infinitas, ¿no? Y cada quien saque sus conclusiones. Yo de mi parte cierro con esto diciendo que pues siempre cuestionen, siempre investiguen. Estos temas en verdad son fascinantes y aunque ahorita no entendamos, ¿no? Y no sepamos para qué servía, en otro programa de códigos o algo que sucede en tu vida, algo que leas, algo que te digan, vas a ver cómo esa coincidencia va a cuadrar con este tema de la esfera o con otros y vas a entender más por dónde va el asunto, ¿no? Y con eso me despido, compañeros. Muchísimas gracias. Caray. Yo me despido con la teoría de que pues tal vez pudo haber sido una mascota de algún extraterrestre, Una mascota EV, una mascota EVE serpiana. que se les olvidó, ¿no? Ahí en la nave, saca a pasear a la mascota y Haz lo tuyo. haz lo tuyo y se les olvidó. No, no es cierto. No, yo creo que más bien habla de estas tecnologías pues desconocidas, ¿no? Y a mí sí me gusta mucho la teoría de la Atlántida porque pues debe haber sido una civilización muy avanzada y conocemos muy poco y debe haber algunas cosas por ahí en la Tierra, ¿no? Que están sembradas, ¿no? O que se quedaron ahí de recuerdo y que desconocemos y que pues estos son lo poquito que hemos visto, ¿no? Pero tampoco descarto que haya sido, como decía Master Ponchini, a lo mejor parte de la misma tecnología, aunque ahí me boto un poquito, que es lo que platicábamos hace rato, porque si el ejército hizo el estudio y sabe que es parte de su tecnología, hubiera dicho se la queda, ¿no? Hubiera dicho es mía, pero bueno, sigue siendo un misterio. La verdad es que todo esto es un gran misterio y por más teorías que demos, pues por ahí estamos intentando darle, pero saber al 100% qué fue, qué era esta esfera, pues va a ser muy difícil. Solamente a lo mejor Hynek sabe qué fue, incluso la familia, ¿no? O sea, sabía, incluso la familia sabía qué era, por eso se mantuvieron tan herméticos ya al del final, tema, ¿no? Al dijeron, final. ya vámonos. Pero bueno, pues ahí se los dejamos de tarea, ustedes investiguen y si tienen alguna teoría también locochona, pues ahí dejen en los comentarios. De mi parte es todo, mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Brava. Chula.
A mí también, digo, también por seguir teorizando, Impecable. no descarto en algún momento que también pudiera haber sido el invento de algún cerebrito, de algún geniecillo que haya andado por ahí perdido, ya que en Estados Unidos y en muchas partes, pero en Estados Unidos sí se ha sabido de gente que tiene un ingenio muy agudo, ¿no? Un amigo de Terry Genio de haciendo una genios, broma. algún, lo pues suyo. alguien que vivía por ahí cerca, ¿no? Que quizás andaba ahí investigando como pues algunas maneras de crear ciertas energías o de manejar electromagnetismo o algo, y que pudiera haber sido un invento humano. No descarto yo esa posibilidad. Y también me gustaría dejarla abierta, invitándoles a que nos pongan ahí en los comentarios y en el chat del estreno qué piensan ustedes que podía haber sido esta esfera. Y con eso me despido. Soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Impecable. Transparente. Transparente. Sin mancha alguna. Bueno, es que Directo. yo los escucho, y la verdad es que digo, no, pues sí me gusta esta, no me gusta la otra y así. ¿Con quién me quedo? Tengo que sacarlo porque no me quiero ir con coraje. Recibimos el porcentaje más pequeño de información y es por errores. Si el marciano se le cayó la esfera, que si el reactor nuclear, o sea, todo lo que recibimos de información es un porcentaje muy pequeñito. Toda la demás parte de ese 100% es lo que nos ocultan. Y la verdad, no me voy a poner de malas, pero sí me da coraje porque aquí nos tienen en Códigos del Multiverso dando el mejor esfuerzo para llevar la información oportuna. ¿Y qué ocurre? Nos dan muy poquito. Pero como en esta familia somos bien abusados todos. ¿Escuchaste gobierno oculto? Sí, a ti, Kung Fu Sociedad Panda, secreta. Kung Fu Panda. Sociedad secreta. Me quedo, como dice Richard, bueno, como dicen mis compañeros todos, que nos pongas en los comentarios exactamente lo que tú piensas que es. Y el código eres tú, tengas la esfera o no la tengas. ¡Aplausos! Aplausos. Excelso. Pureza. Presidente de Cholula. Pureza. Por esta. Por esta. Por esta hice lo mío, Excelso. hice lo mío. Bueno, pues muchísimas gracias. No sin antes decirles lo que hace muchísimo no hacíamos, y es que sí, efectivamente, minutos antes de grabar este programa recibimos una llamada telefónica que al parecer fue directamente al teléfono de Richard. Entonces, esa. Richard iba manejando, íbamos ya hacia acá, hacia el estudio, hacia Escuchando el Tool. búnker, escuchando a Tool. Y entonces ahí estábamos, no, que ponte la de Parábola, no, que esa ya me aburrió, que ponte la del nuevo disco. Y en, La de eso, Bob Lazar. y en eso suena el teléfono, ¿no? Pero aparte sonó con un timbre extraño, ¿no? Que se llama como... Era como una campana. Era como una campana que hacía los sonidos de encuentros cercanos. En donde, por cierto, aparece Heineck Ah, en sí, una por escena. cierto, eso después lo vamos a platicar. Sí, cierto. Pero sonaba... Sonaba. Exacto. Y luego ahí apareció un mensaje de texto que decía: el mensaje significa ¿Qué? que No traje papel ni pluma y siempre me sucede lo mismo. No, es cierto, el mensaje era del profetizo, era un número binario, bueno, ¿Qué varios números binarios. Bueno, decía ahí, cuidado, es binarie, pero dijimos, bueno, podemos decir que es O binario. del bicentenario. O del bicentenarie, pero bueno, eran unos códigos binarios que, como siempre saben, Lenin es experto en eso. Hace lo Entonces suyo. Lenin rápidamente lo vio, dijo, a ver... Adivinen qué decía. Y adivinen qué decía. ¿Qué Sí, decía? decía, bueno, si ustedes creen en la teoría de Charles Darwin y la evolución y escuchan acerca de esta historia de la esfera, pues se van a dar cuenta que como la evolución funciona, Wilson ¿Wilson? evolucionó. Wilson. Suscríbanse. y suscríbanse. suscríbanse, Así lo dijo. Así lo compartan dijo. los videos, ¿Firma Wilson? No, así Wilson. Ok. Es un misterio. activen la campana. Activen la campanita, decía, suscríbanse a Códigos de Multiverso, enséñenselo a sus amigos. No quedó claro a qué se refería. ¿A qué se refería? Pero, Que él está de vacaciones, me dijo también. exacto. Y bueno, pues ya, muchísimas gracias. Ahí se ven en el Cuídense espejo, mucho. el espejo de la realidad. Que viva qué. Que viva el amor. Y nos vemos en dónde. La cuarta La vertical. cuarta vertical. ¿En dónde? ¿En códigos? ¿Cuándo? ¿Ahorita? Y que se apuren. La cuarta. Aquí se apuran. No sé.